un domingo. Y la Biblia dice: deleítate en Jehová, así mismo, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí estamos. Así que en esta mañana yo te invito rápidamente, porque el tiempo nos apremia. Váyase conmigo al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9. Dígale a la persona que está a su lado: hoy no me moleste, porque Dios nos va a hablar. Vámonos. Segunda de Samuel, capítulo 9. Cuando todo lo tengan, me lo reverencian con un fuerte amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la guianza de su Santo Espíritu de Dios. Y dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Una pregunta. Él respondió: tu siervo. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Diga conmigo: lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo haré a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora vaya conmigo al último versículo que dice, que es el 3, y dice: moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de los pies. Padre, te damos gracias, glorificamos, exaltamos tu nombre, eterno Rey. Dios mío, en esta mañana, eterno Padre celestial, yo te pido, te ruego, te suplico, eterno Dios, que mientras tu palabra sea predicada, Dios mío, haya sanidad, haya liberación, Padre. Que mientras tu palabra sea predicada, Dios mío, sea tu Santo Espíritu dando la rema divina. Hoy me quito yo para que seas tu Espíritu Santo de Dios, para que ninguna emoción de hombre, Padre, fluya, sino que sea tu Santo Espíritu. Dios mío, en esta mañana declaramos que tú eres el dueño del universo entero, que tú eres el dueño de los cielos, y pedimos que la compuerta de los cielos sean abiertas a favor nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana y puede sentarse. Y en esta mañana quiero predicarte bajo el tema: cuando la misericordia de Dios nos alcanza. Ahí lo tienen en la pantalla. Dice: cuando la misericordia de Dios nos alcanza. Y quiero parafasearte un poquito antes de entrar en este tema. Y es que te quiero hablar acerca por qué razón Mefibosé tuvo que llegar a este estado en el que se encontraba. Pero la Biblia nos registra que después que el pueblo de Israel salió de Egipto y entró a la tierra prometida, dice la palabra que el pueblo demoró de 350 años a 450 años sin rey terrenal. Y dice la Biblia que comenzó el pueblo a clamarle a Dios por un rey. Y dice la palabra de que Dios escuchó al pueblo
Y ahí tomó una decisión de un día darle un rey. Y este rey se llama Saúl. Dice la palabra que Dios le habló al profeta Samuel y le dijo para que ungiera a Saúl como rey. Y me llama la atención porque Saúl, cuando tomó el reinado, dice la Biblia que tenía aproximadamente 30 años. Reinó por un tiempo de 40, 42 años. Pero cierto día Dios le da una misión a Saúl y le dice: Saúl, quiero que vayas y acabes con el pueblo amalecita. Desarráigalo por completo, aún hasta los de teta, animales, todo aquello, acaba con ellos. Y dice la Biblia que Saúl fue a la misión. Pero sucedió algo, amado, y es que Saúl comenzó la misión, pero no la terminó por completo. Saúl no cumplió lo que Dios le dijo. Él derrotó a las amalecitas, pero se quedó con animales gordos. Y no solamente eso, sino que también preservó la vida del rey. Dios le había dado una orden a Saúl. Le había dicho que tenía que acabar con todo. No podía quedar nada, pero Saúl desobedeció la voz de Dios. Hizo caso omiso a lo que Dios le había dicho. Y sabes que te quiero decir en esta mañana: hay veces en nuestras vidas que Dios nos da una misión, Dios nos da una palabra, y tú y yo tenemos que cumplirla al pie de la letra, como Él nos dice. Y dice la Biblia que Saúl preservó, pero luego el profeta Samuel llega a él, y Saúl salió contento porque, entre comillas, había ganado la batalla, había vencido al pueblo. Pero Samuel le dice: Saúl, yo escucho bramido de animales. Yo escucho bramido de animales. ¿Qué pasa? Y Saúl le dice: no, profeta, es que el pueblo me dijo que guardáramos los animales gordos para ofrecerle sacrificio a Jehová. Y dice la Biblia que Samuel le dice: ¿se vale más Dios de los sacrificios o que se vale de la obediencia? Y ahí comienza la triste historia, digámoslo así, para Saúl. Saúl no obedeció a Dios. Y fuera de eso, cuando el profeta lo confronta, vemos a un Saúl que cierra su oído a lo que Dios le dice. Vemos a un Saúl que se enorgullece, a un Saúl que no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Yo entiendo en esa palabra que había una oportunidad, que aunque Saúl había desobedecido a Dios, todavía a través del profeta le estaba dando una oportunidad, que él reconociera su error, que él reconociera lo que había hecho mal. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Cerró su oído y no quiso escuchar la voz de Dios. Y por esa sencilla razón, dice la Biblia que Dios desechó a Saúl. Pero te quiero enseñar algo hoy, y es que Dios no se vara con nada, amigo mío. Dios no se vara por nada. Saúl era desechado, pero ya Dios había provisto de un nuevo rey. Y no solamente un rey cualquiera, sino un rey que tuviera el corazón como el de él. ¿Sabes? Cuando Dios mira a una persona, cuando Dios mira a cualquiera persona, pero que Dios sabe que en el fondo de él hay un corazón contrito y humillado, yo te quiero decir, amado mío, que no es tanto que el hombre quiera caminar como él quiere, sino como Dios quiere que él haga lo que él quiere. Y dice la Biblia que Dios se valió de David y le dio la orden al profeta Samuel que fuera a donde Isaí, y que ahí estaba el nuevo rey. Y allá estaba este jovencito David, criando las ovejas, pastoreando las ovejas. Estoy parafraseándote la palabra rápidamente para llegarte al tema que te quiero llevar. Y ahí ungió Samuel a David. Pero sucede algo, que cuando Saúl escucha de que es desechado y Saúl escucha de que hay un nuevo rey que fue ungido, dice la Biblia que comenzó a investigar, y cuando se enteró que era David, comenzó la persecución con David, y comenzó a perseguirlo, y la persecución con ganas de matarlo. Y ¿sabes qué te quiero decir en esta mañana, amado mío? Que cuando tú y yo somos ungidos y somos escogidos por Dios, aunque el enemigo quiera acabar con tu vida y mi vida, no tendrá poder. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios en nuestras vidas se tiene que cumplir.
Yo no sé a cuánto vine a hablarle en esta mañana que necesitan entender que aunque haya persecución para su vida, que aunque estén viviendo los problemas más grandes, quiero decirte que el Dios eterno que te escogió a ti y a mí, el que te unió, está contigo hoy en este lugar. Dáselo fuerte que es para Dios en esta mañana. Y ahora aquí sí quiero llegar. Se monta David como rey. El error de Saúl, la arrogancia de Saúl, haber cerrado su oído, hizo de que la ira de Dios fuera contra de él, y no solamente con él, sino que alcanzó su generación. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Muchas veces las actuaciones de nosotros como padres, o quizás como nuestros padres o nuestros ancestros, que han hecho en esta vida, ha sido repercutida aún en su generación y la de nuestra generación. Y dice la palabra de Dios que Dios se airó y Saúl en una batalla fue muerto, él y su hijo Jonatán. Y aquí comienza la historia de Mefibosé. Y dice la Biblia que cuando la nodriza escucha de que en Jezreel había habido una batalla donde Saúl y su hijo habían muerto, dice que esta nodriza al escuchar que Saúl y el padre de Mefibosé, habían muerto, dice la Biblia de que esta mujer agarra al niño y sale huyendo, sale corriendo. ¿Sabe por qué? Porque en la historia pasada o de antes, cuando un rey era derrotado, el nuevo rey que subía al trono tenía que acabar con la descendencia de este rey. ¿Sabes para qué? Para que no quedara tropiezo alguno. Y dice la Biblia que esta mujer coge el niño y sale corriendo. El niño tenía la edad de 5 años, pero en medio de esa corrida con él, el niño se le cae. Y dice la Biblia que el niño queda inválido, queda lisiado de los pies. Y esta mujer, como pudo, salió a esconder al niño. Y entonces lo llevó a esta tierra, Lodebar. Lodebar significa tierra sin pasto, tierra sin paz. En Lodebar es donde van aquellas personas imaginadas, aquellas personas que ya la sociedad la desecha. En Lodebar es donde comienzan a vivir aquellas personas que para la humanidad no tiene sentido. Sabes, yo no sé cuánto tiempo demoraste tú en Lodebar, no sé cuánto tiempo estuviste metido en ese lugar árido y desierto donde no había pasto, pero de ahí vino el rey a llamarte para decirte: hijo mío, aunque estés viviendo el tiempo en Lodebar, aunque estés pasando ese momento en Lodebar, yo vengo a decirte en este día de que la hora ha llegado para que tú vengas a mi mesa, para que tú comas a mi mesa. Y dice la Biblia de que después que David gobernó, David acabó con todos aquellos enemigos. Dice que cierto día regresa al atrio, regresa a Jerusalén. Y estando en Jerusalén ya en tiempo de descanso, vino y hizo memoria de un parto que había hecho con un joven, Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Pero cuando Jonatán se enteró de que David iba a ser el nuevo rey, dice la Biblia que David y Jonatán se amaron, no como hombre o como ustedes, no, sino con una amistad de amor, una amistad como amigo en realidad. Y dice la Biblia que Jonatán sabía de que aunque Saúl se quisiera oponer, el verdadero rey que venía no iba a ser él, sino que iba a ser David. Entonces Jonatán se le adelanta a David y le dice: David, yo quiero que hagas un pacto conmigo, que aunque tú seas rey, te acuerdes de mi generación. Acuérdate de mi generación. Y David hizo el pacto con Jonatán. Por eso vemos la historia que cuando David ya está en este tiempo, hace memoria y se acuerda: pero ven acá, yo hice un pacto con mi amigo. Y vino y le preguntó a los que estaban ahí: ¿será que ha quedado alguno de los hijos de Saúl a quien haga yo misericordia? Y salió uno y dice: sí hay uno, Señor. Hay un hombre llamado Siba, el cual te puede dar
la información. David manda a llamar a Siba y le pregunta: Siba, ¿eres tú? Y dice: sí, heme aquí tu siervo. Y Siba le pregunta: Siba, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Y lo primero que le dice Siba es: sí, mi señor, hay uno llamado Melfibosé, hijo de Jonatán, vive allá en Lodebar, en la casa de Maquir de Amier, en Lodebar. Sabe, en ese momento Melfibosé estaba viviendo en lo peor de su vida. Un niño que venía de una descendencia de príncipe, pero estamos viendo a un joven de que no está como príncipe ya, sino que está en un lugar marginado, en un lugar donde no quieren a nadie, donde han desechado a aquella persona, en un lugar donde él vivía por sus propios medios. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de antes dice la Biblia que aquellas personas que tenían esos problemas, la gente no las quería ayudar. Pero Melfibosé está viviendo su realidad de ser príncipe a ser una persona desechada. Yo no sé a cuántos de los que están aquí vengo a hablarle con esta palabra. Joven, adulto, tú que estás aquí, yo no sé cuántas veces te han menospreciado, yo no sé cuántas veces te han puesto por poco, pero Dios hoy ha hecho misericordia de decirte: aunque el ser humano te deseche, yo hoy te mando a llamar. Ese es lo fuerte que es para Él. Él está esta mañana en este lugar. ¿Qué pensamiento tendría Melfibosé de ser príncipe y tener que vivir una realidad en una tierra marginada, árida, reseca, que no tenía futuro? Pero era su realidad. Y así vemos también la historia. Porque te quiero enseñar algo, que la desobediencia y el pecado trae consecuencias. La desobediencia y el pecado nos llevan a lugares donde no debemos estar. Y el pecado y la desobediencia de Saúl no solo acabó con su hijo, sino que estaba percutiendo en la generación de él. Y ahí estaba Melfibosé viviendo su realidad, sin esperanza. Y esto me lleva también a la historia del hijo pródigo, que nos habla la Biblia también. Y nos comienza a hablar de este joven que lo tenía todo. Este joven que vivía con su padre, que lo tenía todo, pero tomó una decisión un día. Y no cualquiera decisión, una decisión equivocada, de pedirle la herencia a su padre. Y luego de pedirle la herencia a su padre, ir y malgastársela. Y llegar a un punto donde, cuando todo se le había terminado, anhelaba de que le diesen algo, que le diesen comida. Y la única esperanza que encontró fue de aquel hombre que le dio labor a apacentar cerdos. Y ahí, en medio de la hambruna, él anhelaba comerse las algarrobas de los cerdos. ¿Sabes qué te quiero decir en esta mañana? Tu decisión y mi decisión, tu obediencia y mi obediencia, son las que nos van a ayudar a nosotros a triunfar. Si tú y yo hacemos caso omiso a la voz de Dios, si tú y yo cerramos el oído para escuchar la voz de Dios, tendremos que vivir aflicciones, amado mío. Tendremos que llegar a lugares donde Dios nunca ha querido que tú lleguemos. Pero si tú y yo abrimos el oído para escuchar al Rey de Reyes, entonces tú y yo veremos días buenos en nuestras vidas. ¿Sabes por qué Dios se valió de este hombre llamado David? Que la Biblia registra que tenía el corazón conforme al de Dios. La diferencia de David y Saúl fue que Saúl tuvo la oportunidad de arrepentirse y alcanzar misericordia, de arrepentirse y vivir perpetuamente con su generación de reino en reino, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué?
porque evadió la voz de Jehová. A la diferencia de David, que aunque David le falló a Dios muchas veces, algo peculiar que tenía David era que David tenía un corazón perdonador. David tenía un corazón arrepentido. David tenía un corazón que aunque le fallaba a Dios, él reconocía y se humillaba ante Dios, y por eso alcanzaba misericordia de Dios. Entonces esto se trata, amado mío, no de tener un corazón contumaz, no de tener un corazón entenebrecido, sino de reconocer ante el Dios de los cielos cuando usted y yo sabemos que estamos fallándole a Él, cuando usted y yo sabemos que estamos mal delante de Él. Pero no hay cosa más bonita que a Dios le agrada cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón humilde y cuando hay un corazón que reconoce su error. Y David le falló muchas veces a Dios, pero siempre vemos que Dios tuvo misericordia de él. Y por esta sencilla razón, Dios me dio este título y me dice: cuando la misericordia de Dios nos alcanza, no importa cuánto haya fallado, no importa cuánto le esté fallando a Dios. Si algo tenía David, era que David tenía un corazón que perdonaba. ¿Sabes? Cuando Mefibosé llega a David y se le presenta ante David, David lo primero que le dice: Mefibosé, no tengas temor. ¿Sabes por qué Mefibosé tenía temor? Porque Mefibosé creía que David lo iba a terminar, lo iba a acabar. Pero lo que no sabía Mefibosé era que estaba llegando el momento más lindo de su vida, era que estaba llegando el momento más esperado en su vida, era que estaba llegando el momento de misericordia para él. Y así muchas veces, amado mío, estamos nosotros. Algo que me toca es porque Mefibosé todavía no está entendiendo lo que está pasando. Mefibosé todavía no está viendo lo que está ocurriendo, y le dice a David: ¿quién soy yo, un perro muerto, para que tú te mires en mí? Sabes, a Dios no le interesa cuánto tú le hayas fallado, a Dios no le interesa cuánto tú le estés fallando. A Dios lo que le interesa es que tú tengas un corazón arrepentido y que tú puedas reconocer el momento de tu error. Y muchas veces cuando estamos pasando este proceso, nos creemos tan poca cosa, nos menospreciamos aún nosotros mismos, porque creemos que no tenemos valor. Pero la Biblia me enseña que Dios escogió a lo vil y despreciado para avergonzar a aquellos que te dicen ser sabios. Y esto no se trata de lo que te diga tu hermano, esto no se trata de lo que te diga el vecino, esto no se trata de lo que digan los de allá afuera. Esto se trata que Dios hoy vino a llamarte para que comas a su mesa. Esto se trata para que Dios hoy te diga: aunque estés pasando el proceso más duro de tu vida, desde hoy comenzarás a comer en mi mesa. Y ahí estaba aquel lisiado, al que Dios hizo misericordia de él. Era lisiado de los pies, pero permanecía sentado sin que quizás nadie se diera cuenta de que él estaba lisiado. Todos los días comía en la mesa del rey. Yo me hago una pregunta: ¿qué pasó con todos aquellos que le decían que ya no servía? De aquellos que lo despreciaron, de aquellos que los ignoraron, que lo pusieron por poco. ¿Qué pasaría con esta gente al ver que hoy ya Mefibosé no estaba en Lodebar, en aquella tierra árida y reseca, sino que estaba ahí, sentado al lado del rey, comiendo en su mesa? Dios mío, yo no sé a cuánto he venido a hablarle yo en esta mañana.
Yo no sé a cuánto he venido a decirle yo en esta mañana que el problema, la dificultad que tú tienes no es comparada con lo que Dios tiene preparado para tu vida. La enfermedad que tú estás atravesando no es comparado con el misericordia que Dios va a hacer hoy en tu vida. Y muchas veces, ya para terminar, así vivimos, sin esperanza. Creemos que no somos nadie. Aparentemente, no somos nadie. Para la sociedad no clasificamos. Para los vecinos, para el amigo, no clasificamos. Pero para Dios tú eres el ser más especial. Para Dios tú eres la perla preciosa. Y no importa cuánto haya sido rechazado. No importa cuánto haya sido menospreciado. No importa cuántas veces te hayan puesto por poco. Pero yo quiero decirte hoy que el Rey te mandó a llamar. Ay, Dios mío. Hay lágrimas que están corriendo por las mejillas hoy. Pero ese es Dios que está obrando, ¿sabe? Hay lágrimas que están corriendo por las mejillas, porque aquí veo hombres y mujeres que fueron despreciadas, hombres y mujeres que fueron puestas por poco, pero que hoy Dios les da el lugar donde tienen que estar, amado mío. El Dios que yo te vengo a predicar o que te estoy predicando hoy no es un Dios que condena, es un Dios de misericordia, es un Dios de misericordia. ¿Cuántos de los que están aquí me están entendiendo que el Dios que hoy estoy predicándote es un Dios de misericordia? Vamos, ponte sobre tus pies en esta mañana, que el Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar, y no para que vengas por un día o por 2 días. Él te mandó a llamar para que comas por todo el tiempo en su mesa. Así que en esta noche, en este día, acompáñame al grupo de adoración.